Este documento, chicas, es la base para la monografía y para el proyecto de grado. Y ese documento va a ser la base para el examen final que vamos a tener y va a ser la base para el proyecto final que vamos a también a tener en la siguiente semana. Chicas, sus micrófonos, por favor, escucho unos sonidos ahí un poco extraños. Pueden ponerlos en silencio. Si alguien tiene alguna pregunta, a medida que yo voy explicando, pueden realizar. Ahora, ese documento es la base para el examen de grado y para el proyecto de grado, ¿vale? Para el examen, perdón, para la monografía y para el proyecto que ustedes van a tener, para el examen que vamos a dar el 29. También para el último trabajo que van a presentar. Todo va a salir en base a este documento que es la base para la monografía y para el proyecto de grado. Y en base a este documento y a las revisiones que hemos hecho en las predefensas, hemos elaborado, bueno, o he elaborado estas diapositivas que se las voy a compartir. Voy a comenzar con el examen de grado, pero eso no significa que las personas que estén en monografía no lo tengan que ver, por el hecho de que en el examen hay preguntas tanto de proyecto de grado como también de monografía. Y también vamos a ver que en la estructura de ambas hay partes que se tocan primero en la monografía, pero que luego son tomadas igual en el proyecto de grado. Igual hay partes de las cuales se habla en el proyecto de grado que inevitablemente a medida que vayan avanzando con la monografía, igual los van a tener que tocar. Voy a comenzar un poco con el proyecto de grado y luego voy a pasar a la monografía, pero pongan atención a ambos porque ambos contenidos van a entrar en el examen. Son como unas 5 preguntas del proyecto de grado y otras 5 preguntas de lo que es la monografía. Bien, chicas. La primera relación importante que tenemos que ver en ello, comenzando ya con el proyecto de grado, es la relación lógica que tienen que haber. Había una pregunta que hacían el tribunal, específicamente de la Comisión de Investigación de la Carrera, que era una pregunta que les han hecho a todas las estudiantes. La pregunta era, ¿cuál es la relación que hay entre el título de tu investigación y la carrera en la que estás estudiando? ¿Qué relación hay entre tu investigación y tu carrera? Eso se lo han dicho a una muchacha que estaba trabajando parálisis cerebral con un enfoque educativo. Y le han preguntado, ¿por qué esto lo estás abordando desde tu carrera y no lo aborda otra persona y no lo aborda mejor una persona del área de medicina? O han hecho una pregunta, ¿cuál es la relación entre tu título y los objetivos de tu diagnóstico? Otra pregunta, ¿cuál es la relación que hay entre tus objetivos y tu metodología, o entre tus objetivos y tus conclusiones, entre tus objetivos y la jerarquización de problemas que, que, que has realizado del proyecto para poder defenderlo? Igual en monografía han hecho consultas relacionadas. ¿Cuál es la relación entre tu planteamiento del problema y tu formulación del problema? Es decir, ¿cuál es la relación entre tus preguntas de investigación y el problema que estás planteando? Bastante complicado por el hecho de que si la persona no conoce nociones básicas de lo que es investigación, difícilmente va a poder responder estas preguntas. Y lo que queremos precisamente es de que hay una noción en cuanto a la lógica de cómo se trabajan las diferentes áreas del proyecto de grado y de la monografía para que puedan salvar las preguntas que puedan haber. Entonces, lo primero que vamos a ver es un poco la lógica de cómo está configurado este índice que tenemos. La primera parte es el marco regional o el marco institucional que trabajamos, pasamos al ámbito de diagnóstico, pasamos a los objetivos. Hay una relación directa entre lo que es el marco institucional y el ámbito de diagnóstico y los objetivos, que es lo que vamos a ver ahora con las diapositivas que tenemos. Bien, comenzamos con el marco institucional. El marco institucional es una cápite del proyecto de grado que debe dar a conocer, como dice la diapositiva, las principales características de la organización, mencionando la organización interna y el contexto externo que las rodea. Tiene la base para hablar de un marco institucional bien fundamentado es mencionar las características de la organización de manera interna y de manera externa, vale decir, las características relacionadas al lugar donde está, qué servicios básicos tienen, qué zona está, la ubicación geográfica, pero también características internas, cómo está organizado internamente. Y para eso hay que mencionar los siguientes puntos, que son ubicación geográfica, con lo que deberíamos abrir. Indicar la presente investigación se realizará en el centro infantil tal, ubicado en la zona Tejada Sorzano, ubicada en la ciudad entre las calles tal y tal de la ciudad de La Paz. Luego hablar un poco sobre la zona, sobre las condiciones socioeconómicas de la zona.
El Centro Infantil se encuentra ubicado en tal zona que tiene que es una zona que es una zona que tiene características comerciales por la gran cantidad de productos que se vende, o características artesanales, o es una zona residencial, o es una zona dada para trabajo, dado que hay una alta cantidad de edificios y oficinas cercanas a instituciones públicas y privadas. Algo así, dar una descripción breve. Que eso nos entre en un párrafo y eso nos entre en otro párrafo es más que suficiente. Pero tenemos que hablarlo de una manera partiendo de lo general a lo específico. Estamos yendo con lo general, dando la ubicación de la zona. Luego de eso tenemos que ir a lo específico, que ya es de estructura interna. Es decir, primero hablamos de la situación externa y luego de la situación interna. Se tiene que mencionar la misión y la visión de la organización, lo que ustedes han hecho. Creo que aquí no ha habido muchos problemas. Tienen que colocar el organigrama y las funciones más importantes de cada puesto. Cuando hablo de funciones más importantes de cada puesto, hago referencia a que puedan mencionar una función una función o dos funciones por cada posición. Algunas personas han colocado directora general y han colocado como 10 funciones de la directora general. No es necesario colocar tantas, si bien no está mal que lo hagan así, pero el objetivo no es hacer un detalle de todas las funciones que tiene, es conocer a qué se dedica cada persona o cada puesto en la organización. Y cuando coloquen el organigrama, no coloquen nombres de las personas. Por el hecho de que ustedes están trabajando ahora con la educadora Juanita Pérez. Pero Juanita Pérez se va a ir para el mes de agosto, y si ustedes definen para el mes de octubre ya no va a estar esa educadora. Entonces, no pongan nunca los nombres de las personas que ocupan los cargos en la organización. Simplemente pongan el puesto, que sea algo así. La directora general se encarga de la coordinación de las actividades académicas y administrativas de la institución, supervisando a todo el personal a su cargo. Algo por ahí. La educadora de la sala Gatito se encarga de la evaluación, seguimiento y de la planificación de las actividades de los niños de 3 a 4 años relacionados a motricidad fina, a lenguaje y a sociabilidad, algo por ahí. Funciones como esas son las ideales que puedan colocar. No coloquen 7, 8, 9, 10 funciones, dado que el objetivo no es ese, simplemente tener una idea de a qué se dedica esa persona en la institución, o ese puesto, qué función cumple en la institución. Ahora, la parte más importante y donde más personas han tenido dificultades, que es explicar en qué materia se llevan los contenidos o si la problemática es atendida de alguna manera. Aquí hay muchos problemas porque muchas personas no han colocado esto, a pesar de que les he indicado en repetidas ocasiones que lo tienen que poner. Acá tienen que explicar qué materias o cómo la institución aborda el problema que ustedes están trabajando. Muchas están abordando el problema de la motricidad. Algunas motricidad gruesa, otras motricidad fina. Entonces aquí la pregunta será, tendrán que ustedes comentar, la institución o el centro educativo Gatitos Felices trabaja la motricidad fina en 2 módulos. En este módulo que se hacen tales actividades y este módulo que se hacen tales actividades que se las realizan 2 veces a la semana y se busca que hayan tales beneficios para el niño, algo por ahí. Ahora, luego de eso, ustedes indicarán, se pretende realizar realizar el presente proyecto para poder aclarar o para poder mejorar el trabajo en motricidad fina que se realiza porque se ha podido observar tal y tal situación, y fundamentan por qué lo quieren llevar a cabo. Ahora, puede ser que el problema no esté siendo atendido por la institución. Entonces, aquí ustedes colocarán la motricidad fina es una problemática que no está siendo atendida por la institución, motivo por el cual se pretende plantear un proyecto para poder dar una solución a esa problemática no atendida, alguna cosa como esas. Pero que me digan si la institución está trabajando o no está trabajando. Si está trabajando, cómo está trabajando y por qué ustedes quieren plantear esta investigación. Ahora, esto lo estamos viendo acá nosotros en lo que es el marco institucional en proyecto de grado. Quienes estén haciendo monografía tienen que hacer algo muy similar a esto, pero cuando ya hagan la parte de pero ya un poco más adelante, cuando ya estén cuando hagan la aplicación de su instrumento, ahí van a tener que ustedes hablar un poco sobre la institución. No tan detalladamente como esto, pero sí dar algunas luces acerca de dónde es la institución, cómo está ubicada, y dar una breve referencia a eso que tenemos acá. Bien,
Ahora, me voy al uno de los puntos que más problema hemos tenido, que es el ámbito de diagnóstico. Y este ha sido un problema casi en todos los trabajos que hemos presentado, dado de que la relación no ha sido de, si bien hemos logrado hacerla, han logrado redactar esta parte, pero no está del todo bien redactada. ¿Por qué? Porque acá viene esa pregunta que nos hacen, que hacía la comisión. La pregunta era, ¿cuál es la relación que hay entre tu tema de investigación y la carrera de educación parvularia? Muchas estudiantes, o por lo menos en las 5 defensas que yo he estado, no han podido responder esta pregunta, no han podido fundamentarla, especialmente con algunos temas que estaban relacionados ¿qué les digo?, a temas no tan vinculados a un tema de motricidad, sino que podía ser compartido por otras disciplinas. Hay una compañera que presentó un trabajo en cuanto a estimulación del lenguaje en un niño con retraso mental. Y le preguntaron, ¿y qué relación hay con ellos? ¿O no sería mejor que lo trabaje un pedagogo? Y la pregunta la quemó a la muchacha. Otra pregunta que trabajó con estimulación de los miembros inferiores de las piernas con un niño que tenía parálisis. Y la pregunta fue, ¿por qué tú estás interviniendo con ello? ¿No sería mejor que intervenga una persona, un profesional del área de salud o un motricista para ello? ¿Por qué una educadora parvularia debería intervenir? No pudo responder la pregunta. Y ahí ya la chica se puso nerviosa y ya no pudo realizar la investigación. Y acá yo veo que hay algunos temas que si bien muchos están trabajando con motricidad, que no tendrían mucho problema en responder esto, sí hay algunos trabajos que están trabajando con estimulación del lenguaje. ¿Por qué no trabajas un fonodiólogo? O algunas que están trabajando con el tema hay una que está trabajando con labio leporino, por ejemplo. ¿Cuál es la relación entre educación parvularia y la intervención del labio leporino? ¿Por qué no debería intervenir eso en esa problemática un profesional del área de la salud? O un psicólogo o un pedagogo. Y esa es una pregunta casi que se les ha hecho a todas las que han hecho su predefensa. Incluso las que han hecho motricidad no han podido defender esta pregunta. Una chica estaba trabajando con motricidad gruesa y le han preguntado, ¿qué es la relación entre tu carrera y la motricidad fina? Perdón, y la motricidad gruesa. ¿Por qué no trabaja esto un motricista? O una persona, un profesional de psicología o un pediatra. No pudo responder la pregunta. Entonces, eso me lleva a pensar de que muy probablemente en la defensa que ustedes tengan, les van a hacer esta pregunta. ¿Cuál es la relación entre tu carrera y el tema y el tema que estás eligiendo? La respuesta es bastante sencilla. Tienen que enfocarlo eso siempre desde el punto de vista del desarrollo humano. Recuerden que ustedes están acá para trabajar procesos de educación en base al desarrollo humano. El desarrollo humano es la base de la educación parvularia, porque el desarrollo humano nos lleva a dividir la evolución o el desarrollo de la persona en diferentes etapas. Lo han debido ver, no sé con qué docente habrán llevado, pero han debido ver un poco de papaya, lo que es la primera infancia, segunda infancia, desarrollo físico, desarrollo cognitivo, el desarrollo social y las diferentes esferas y características que se acompañan a cada año de desarrollo que tiene la persona. Entonces, el desarrollo humano es la base de su carrera, porque esto les indica cómo debería desarrollarse un niño de manera correcta en un plano afectivo, en un plano cognitivo y en un plano físico. Entonces, la respuesta siempre que les hagan ellos tienen que orientarla por ese lado. La relación que hay entre mi carrera y el tema que yo he elegido, que es la motricidad, es que mediante la carrera de educación parvularia nosotros intervenimos en procesos educativos, en procesos educativos orientados a niños, orientados al desarrollo de sus habilidades, en este caso orientados al desarrollo de su motricidad fina o de su motricidad gruesa. Esa debería ser la respuesta que haya, es decir, hacer una relación entre su carrera, el tema que están eligiendo y tomar dos variables adicionales, uno que es educación y otro que es desarrollo humano, porque ustedes mediante educación lo que están haciendo es trabajar el desarrollo humano, potenciar el desarrollo humano de los niños a nivel físico, cognitivo, social, pero ustedes están potenciando el desarrollo humano mediante un proceso educativo. Y ya sea que estén trabajando con labio leporino, con motricidad fina, motricidad gruesa, estimulación de extremidades inferiores, parálisis cerebrales, procesos socioeducativos, procesos de estimulación emocional, están trabajando con alguna de las esferas del desarrollo humano. Por eso yo les decía que por favor ustedes puedan
relacionar el tema que están trabajando con el desarrollo humano, indicar que su tema tiene una relación con su carrera porque ustedes trabajan con el desarrollo humano y ustedes están potenciando las habilidades que las personas de manera natural deberíamos desarrollar. Es algo así lo que deberíamos explicar. Esa pregunta que se les hace está directamente relacionada y vinculada con el ámbito de diagnóstico. Por eso es que esto les he corregido creo que prácticamente todas para que tengamos una idea de cómo poder avanzar. Este va a ser un punto que igual tienen que colocarlo en su trabajo final que van a presentar, y esta ya es una pregunta de examen. Desde ahora les estoy diciendo, va a entrar, ¿qué debe mencionar en el marco, en el ámbito diagnóstico? Alguna pregunta por ahí es lo que estoy colocando en el examen que deben tener. Ahora, aspectos más importantes a desarrollar, y ya para finalizar esta diapositiva. Explicar la relación que existe entre el tema de investigación y la carrera de educación parvularia. Tienen que justificar por qué un profesional de educación parvularia debe intervenir en la problemática. Una pregunta común de las predefensas es: ¿qué relación hay entre tu tema de investigación y tu carrera? Finalmente, vamos a poner un ejemplo. ¿Cómo debería estar redactado su ámbito de diagnóstico? Se pretende abordar el desarrollo social en niños y niñas de 3 a 5 años desde una perspectiva educativa, dado que la carrera de educación parvularia tiene como fin formar profesionales que puedan ser capaces de gestionar procesos de aprendizaje en niños y niñas en la infancia. Algo así debería estar redactado su ámbito de diagnóstico, cosa que ustedes tengan clara la relación de su tema con la carrera que ustedes están eligiendo, para que no tengan problemas al momento de contestar las preguntas que puedan haber en sus defensas y predefensas. Ahora, vamos a ir con una segunda parte. Si alguien tiene alguna pregunta hasta acá, la puedes realizar, chicas. Si no, yo paso a la siguiente. Bien, vamos a ver ahora. ¿Sí? Una preguntita. Claro. Todo este marco institucional, diagnóstico, todo eso nos va a dar, nos va a preguntar en las respuestas, perdón, en la pregunta. Y nosotros, según a nuestro criterio, que vamos a responder según a nuestro tema, ¿verdad, Lice? Lo que estamos avanzando en nuestro proyecto. ¿Eso te refieres al examen o al trabajo final que van a hacer? Al examen. Van a hacer preguntas generales y ustedes, son preguntas de lógica lo que les he preparado. Mencione Ya. la relación entre el ámbito de diagnóstico, o explique qué debe señalar el ámbito de diagnóstico, o de un ejemplo de ámbito de diagnóstico. Son preguntas como esas más o menos las que van a entrar. Pero de que voy a preguntar esto, chicas. ¿Ok? Y ya, licenciado. Gracias. Muy bien. Cualquier consulta, interrumpe nomás la clase. Segundo, objetivos del diagnóstico. Tenemos que entender algo muy importante: cuál es la lógica del proyecto de grado. El proyecto de grado tiene 2 etapas, y eso creo que a muchas les ha quedado claro, pero creo que todavía hay alguna duda sobre ello. ¿Por qué tiene 2 etapas? Hay objetivos de diagnóstico y hay objetivos de intervención, y eso se los voy a mostrar con el documento. Esta primera parte, el capítulo 1, es el diagnóstico que nosotros estamos elaborando. La segunda parte va a ser el marco teórico, y la tercera parte es la planificación del proyecto. En el diagnóstico y en la planificación del proyecto hay objetivos, y escúchenme bien esta diferencia, por favor. La diferencia está en que en el diagnóstico son objetivos que están orientados a encontrar una problemática, a hacer un diagnóstico, a evidenciar qué problemas hay en la población con la que vamos a trabajar. En cambio, en la planificación, los objetivos es resolver el problema que hemos identificado. Es decir, aquí vamos a evidenciar que hay un problema, y aquí vamos a presentar la solución para el problema. Por eso es que aquí hay objetivo general, objetivo específico del diagnóstico. Y aquí abajo tenemos objetivos del proyecto. ¿Ok? Que quede esa diferencia clara, por favor. Porque pasa que ustedes en muchos casos han redactado objetivos del proyecto, perdón, objetivos del diagnóstico como si fueran objetivos del proyecto, y eso no es correcto. Porque en su objetivo de diagnóstico colocaban, ponían mejorar las habilidades psicomotrices de los niños según el método Montessori, o estimular las habilidades motrices de los niños, o estimular el razonamiento lógico matemático mediante el método ABN. No es correcto, porque acá lo que tiene acá es para encontrar problemas.
Ese objetivo que ustedes están planteando utilizando el método, lo que quieren hacer, desarrollar la parte motriz, la parte cognitiva, la parte verbal, lo tienen que hacer acá en lo que es en los objetivos del proyecto. Por eso es que esta parte tiene el objetivo de identificar el problema y esta parte tiene el objetivo de poder resolver el problema. Es la diferencia que hay en el proyecto de grado. La monografía no pasa por ello. La monografía no tiene esto tan marcado. Tiene una parte genérica donde se hacen los objetivos y luego se llegan a conclusiones, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero esa es la diferencia entre estas dos partes. Aquí hago mi diagnóstico y aquí propongo la solución. Por eso esos objetivos van a estar orientados a identificar un problema y aquí van a estar orientados a resolver el problema. Que eso quede claro, chicas, por favor, que ha sido igual una grandes observaciones que hemos en varias clases en las revisiones. Profundizando un poquito más esto, los objetivos del diagnóstico deben tener una relación directa con el título y deben estar orientados a la identificación de problemas, y esto habría que ponerlo en negrita si lo quieren. Identificación de problemas. Debe tener una relación directa con el título y debe estar orientado a la relación de problemas. ¿Por qué? ¿Por qué con el título? Porque si yo estoy proponiendo estoy proponiendo actividades motrices para desarrollar la coordinación. Entonces acá en el tema que estoy proponiendo, esas variables que estoy utilizando tienen que ser tomadas en cuenta en mi objetivo. Mi objetivo tiene que estar relacionado con lo que estoy proponiendo en mi título. No pueden estar separados. No puede ser que el título maneje unas variables y la identificación y mis objetivos manejen otras variables. ¿Qué verbos tenemos que utilizar? Se recomienda utilizar los verbos en infinitivo que sean determinar o analizar. Prefiero que nosotros utilicemos solamente de determinar, porque analizar es un verbo más profundo. Analizar implica hacer un análisis mucho más minucioso de la problemática que hay. En cambio, en determinar es prácticamente mencionar cuáles son de una manera un poco más escueta que lo que nos dice analizar. Ahora, deben tener sus objetivos específicos su objetivo general, 3 objetivos específicos, 3. Algunas han puesto 4, algunos trabajos tenían 5 objetivos específicos. No, solamente 3 objetivos específicos. Y deben estar orientados a la ejecución del objetivo general. Es decir, tienen un objetivo general que es amplio y ese objetivo general se va a especificar en objetivos específicos. Tienen su objetivo general y su objetivo general se va a llevar a cabo mediante 3 objetivos. Y aquí había una pregunta que igual les han hecho a las estudiantes. ¿Cuál es la relación entre tu objetivo general y tus objetivos específicos? No tenían idea cómo poder responder, porque es una pregunta lógica no de educación parvularia, sino de metodología de la investigación. Entonces tienen que tener claro cuál es la relación entre un objetivo general y objetivos específicos. ¿Por qué ponemos un objetivo general y por qué ponemos objetivos específicos? ¿Cuál es la razón de que hagamos eso? Que lo vamos a explicar con la siguiente diapositiva con un ejemplo que tengo preparado. Se recomienda que el primer objetivo esté orientado a la evaluación. Aquí vamos a hacer una modificación en cuanto a lo que hemos hecho, chicas. El segundo, a los resultados, y el tercer objetivo, a la jerarquización de los problemas. Entonces, 3 objetivos. Uno orientado a la evaluación, otro a los resultados y otro a la jerarquización de problemas. Tengo eso ya en la siguiente diapositiva y lo explicamos con un poquito más de calma. Finalmente, todos los objetivos deben mencionar la población a utilizar y deben tener las mismas variables, porque utilizaban una terminología en un objetivo y utilizaban otra terminología en el otro objetivo, cosa que no es correcto. Les dejo esta diapositiva, chicas. Denle, por favor, una breve leída mientras yo voy a conectar el cargador esta vez. Se me va a acabar la batería. En un minuto que yo conecto, por favor, den una leída a esa diapositiva.
Bien, chicas, continuamos con el objetivo del diagnóstico, con lo que estábamos viendo. Vamos a ver acá un ejemplo de cómo plantear los objetivos. Tenemos el ejemplo y tenemos acá cómo planteamos esto. Un objetivo general y los 3 objetivos específicos que nos tocan, que nos competen. ¿Qué nos dice el objetivo general? Determinar el desarrollo motriz grueso de los niños y niñas de 3 a 4 años del Centro Infantil Angelitos Felices. ¿Cómo se operativiza? Evaluar el desarrollo de la motricidad gruesa de niños y niñas de 3 a 4 años del Centro Infantil Angelitos Felices. Identificar los principales problemas del desarrollo de la motricidad gruesa en niños y niñas de 3 a 4 años. Ahora, ¿qué es lo que quiero que vean primero? La parte genérica. La parte superficial, ¿qué nos dice? Que por favor utilicen la misma terminología para todos sus objetivos. ¿Cuál es la variable que están utilizando? Desarrollo motriz grueso. Y fíjense, tenemos acá desarrollo motriz grueso, desarrollo de la motricidad gruesa, motricidad gruesa, motricidad gruesa. Es decir, en todos los objetivos del ejemplo estamos hablando de motricidad gruesa. Hagan lo mismo, por favor, en sus trabajos, porque algunas personas colocaban el desarrollo motriz grueso, otras personas colocaban motricidad, otras personas colocaban otra variable que no estaba asociada, estimulación de la motricidad. Entonces, una cosa es hablar de desarrollo, otra cosa es hablar de estimulación. Las variables ya no son las mismas. Entonces, lo que estamos hablando acá, en el objetivo general, tiene que repetirse en los objetivos específicos con la variable que tenemos. Pero no solo la variable, también tenemos que hablar de la población con la que trabajamos. Niños y niñas de 3 a 4 años del Centro Infantil Angelitos Felices. Niños y niñas del Centro Infantil Angelitos Felices. Niños y niñas de 3 a 4 años del Centro Infantil Angelitos Felices. Repetimos esto en todos los objetivos que vamos teniendo. Entonces, este ha sido un problema que hemos encontrado porque muchas colocaban solamente, en uno colocaban la población, en el otro lo eliminaban esta parte y lo dejaban acá. Lo dejaban acá y el otro lo hacían completo. No es la manera correcta. Todos los objetivos deben estar enfocados de la misma manera. Tienen que ser uniformes. Con la misma terminología deben estar sus 3 objetivos, pero también colocando la población con la que están trabajando. Bien, ahora vamos al tema de fondo y aquí les pido que me pongan atención, chicas, porque les voy a pedir que esto lo puedan hacer en una corrección en sus trabajos, en sus proyectos de grado. Esto, como les digo, en base a la experiencia que hemos tenido ya con las evaluaciones previas que hemos hecho en las predefensas. Creo que con el objetivo general no va a haber problemas porque todas lo han hecho de esta manera. Determinar el desarrollo motriz grueso de niños y niñas de 3 a 4 años del Centro Infantil Angelitos Felices. Está bien. Ahora, el primer objetivo tiene que estar orientado a la evaluación, a evaluar. Lo vamos a poner con negrita. El segundo objetivo tiene que estar orientado a identificar los problemas, porque vamos a hacer una jerarquización de problemas más adelante en la parte de sus resultados. Y el último es describir las principales causas y efectos de los problemas identificados en la motricidad gruesa. Y les voy a explicar con fundamento por qué hagamos esta modificación. Primero, evaluar el desarrollo de la motricidad gruesa. Ese es el segundo objetivo que la mayor parte de ustedes han hecho en sus trabajos. Esta vez, por favor, coloquen este objetivo como su primer objetivo específico. Desarrollo de la motricidad gruesa de niños y niñas de 3 a 4 años del Centro Infantil Angelitos Felices. Ese tiene que ser su primer objetivo. Ahora, ¿por qué? Porque si vemos al trabajo que estamos realizando, vamos a encontrar que luego de los objetivos viene la metodología. Y la metodología consiste en la aplicación del trabajo que vamos a realizar, de los instrumentos. Esa aplicación, cuando ustedes vayan al colegio, apliquen su guía de entrevista, apliquen su guía de observación y apliquen el test, están haciendo una evaluación. Ahí estamos cumpliendo este objetivo específico. Porque sus 3 objetivos que colocan aquí tienen que ser cumplidos, tienen que ser llevados a la práctica. Su segundo objetivo, identificar los principales problemas del desarrollo de la motricidad gruesa en niños y niñas de 3 a 4 años. Este objetivo está relacionado con los resultados y la identificación de problemas. Aquí ustedes están identificando qué problemas están encontrando.
y están obteniendo resultados, es decir, van a aplicar sus instrumentos, la guía de entrevista, la guía de observación y el test, y eso les va a dar unos resultados. Esos resultados, cuando ustedes los puedan operativizar y lo centralicen en un solo documento, les va a dar los problemas más importantes que han logrado identificar. Eso, con eso estamos cumpliendo este segundo objetivo que tenemos, que es identificar los principales problemas. Su tercer objetivo, ¿cuál tiene que ser? Describir las causas y efectos de los problemas identificados en la motricidad gruesa de los niños y niñas de 3 a 4 años del Centro Infantil Angelitos Felices. Eso, ¿cómo cumplimos eso? Con descripción y análisis del problema. Es decir, sus tres objetivos específicos tienen que estar relacionados a su objetivo general y tienen que poderse cumplir con el diagnóstico que vamos a hacer. ¿Y cómo estamos haciendo su diagnóstico? Lo estamos haciendo mediante la aplicación de los instrumentos, que es evaluar, que ese es su primer objetivo específico, mediante los resultados y la identificación de problemas que estamos encontrando, que es su segundo objetivo específico, y mediante la descripción y análisis del problema, que es su tercer objetivo específico. Entonces, todas las que están haciendo proyectos de grado, y esta parte escuchen con mucha atención, deben modificar sus objetivos a esa estructura que estamos colocando. Primer objetivo, pongan evaluar, ya sea y evaluar lo que vayan a colocar acá, la variable con la que estén trabajando. Motricidad fina, motricidad gruesa, pensamiento lógico matemático, lenguaje, lo que vayan a colocar. Segundo objetivo, evaluar los principales problemas del desarrollo de la motricidad gruesa. Adaptado a su trabajo, evaluar los principales problemas del desarrollo de la motricidad fina, de la coordinación, del lenguaje, del razonamiento lógico matemático. Y finalmente, describir las principales causas y efectos de los problemas identificados, que es un planteamiento de problema que esto lo hacen también las de monografía, pero un poco más así en su trabajo. En la parte de objetivos, chicas, antes de pasar, esta es una parte central de la explicación que estoy haciendo y crucial, tanto del examen que va a haber, del trabajo que vamos a realizar, como también de la predefensa que van a tener en un futuro. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Queda todo claro lo que tienen que hacer? ¿La modificación que tienen que hacer a sus trabajos? Lice, ¿Sí? perdón que le pregunte. En el caso de mí, en donde dice desarrollo motriz grueso, de mí tendría que ser lógico matemático, ¿verdad? Dice esa duda, o tengo que trabajar con motricidad gruesa o fina, diremos, incorporarle. No, 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 no. Esto se adecua al tema individual de cada una de ustedes. Este solamente es un Sí, ejemplo, el tema de lo que yo estoy colocando. Solo es un ejemplo. sí, Esto puede ser de motricidad fina, sí, motricidad licenciado, gruesa, lenguaje, sí, matemáticas o lo que vayan a trabajar. ya. Licenciado, en mi caso tenía una duda, quería preguntarle, pero tal vez no había la oportunidad, pero ahora le pregunto. En Claro. mi caso, licenciado, ¿tiene que ver algo en mi proyecto en la motricidad fina? ¿Cuál es tu proyecto? Lógico matemático. No, no tendría que ver. Derminia. El Miniam no tendría que haber mayor relación entre la parte matemática y la parte motriz. Aunque entiendo Exacto. que, aunque, aunque entiendo que la parte motriz, cómo desarrollas nociones de arriba, abajo, izquierda, derecha, también se Eso relaciona es. con la adquisición de las matemáticas. Pero Sí. eso ya depende mucho del método que tú vayas a utilizar ya en la resolución y en la aplicación que vayas a tener. Por lo menos hasta donde vamos a ver conmigo que es el diagnóstico, no hay relación entre tu tema y el desarrollo motriz. Son variables diferentes. Pero que tal vez cuando ya hagas tu proyecto, según el método que vayas a utilizar, ahí tengas Sí. que hablar un poco de motricidad. Eso ya depende del método que utilices para resolver el Ah, problema. ya. Ah, ya, sí, Lice, tenía es un poquito dificultad y un poquito quería salir de la duda. Ya, bueno, Lice, gracias. No tienes de qué el mini. Bien, chicas, ¿alguna otra pregunta que hubiese por ahí? Sí, licenciado, buenos días. Paola Salinas le habla. Paola, ¿qué tal? Dime, Eh, ¿cuál es tu consulta? Licenciado, mire, yo realmente estoy un poco preocupada también, porque no sé, usted sabe que nosotras no teníamos una institución para trabajar y se ha dado todo este problema de la cuarentena. Ahora, mi duda es si vamos a poder, si el trabajo que yo estoy haciendo lo voy a tener que volver a hacer de cero con una institución, o si tendría que modificar de una vez, tratar de buscar
un niño, tal vez para trabajar el tema o enfocarlo ya, porque parece que lo de la cuarentena va a durar y no sé, tendría que tomar otro semestre más solo para el proyecto y eso es perjudicial igual. Entonces, no sé en qué situación nos pone esto, cuándo realmente lo vamos a concluir, digamos, el trabajo para que esté listo como para una defensa, porque yo sí he ido trabajando en forma muy general, no he puesto cosas específicas porque no estoy en ninguna institución trabajando. ¿Ya? Esa es mi duda, licenciado. No, está bien, Paola, y comprendo la duda que tú tienes y seguramente debe ser un interrogante que se plantean también tus compañeras que estaban pasando por una situación muy similar a la tuya. Sin embargo, pues les pediría que para que no nos desviemos del tema principal que estamos abordando ahora, las preguntas estén relacionadas a los puntos que estamos viendo ahora y las consultas generales que como la tuya u otras más que pudiesen haber, las tomemos al final de la exposición. Ahora concentrémonos, por favor, con consultas que tuviesen específicamente sobre los objetivos del diagnóstico para que podamos para que podamos ir avanzando. Al final vamos a responder tu duda o cualquier otra duda adicional que pudiese haber. Está ¿Alguna otra bien, pregunta? licenciado. Gracias, Paula, por tu comprensión. ¿Alguna otra pregunta, chicas, específicamente sobre los objetivos del diagnóstico, sobre lo que les estoy pidiendo que tienen que hacer y la modificación que les pido que hagan a sus trabajos? Y el documento de ATP. Dicen, Dime, Jessica. de mismo motricidad gruesa, ¿con esto me puede ayudar con esto? Lo que los he explicado. ¿Puedes ayudarte con esto? Claro que sí. Sí, claro, este es un modelo que puede servirte de manera general para todas las que están trabajando con motricidad gruesa. Siempre y cuando, Ah, ya. obviamente, pongas desarrollo motriz en todo lado de tu trabajo, tiene que estar esta variable. No tiene que, en el título, en tus objetivos, en todo lado donde vayas a trabajar, donde vayas a colgar, tiene que estar con esto. Pero tienes que hacer esta modificación a los objetivos específicos, que es lo más importante que les pido que hagan. Eso queda claro, ¿no, Jessica? ¿Cómo hacer esta modificación a tus objetivos específicos? Sí, Lisa. Perfecto, muy bien. ¿Alguna otra pregunta más, chicas, adicional? Podemos pasar a la metodología. Dicen, buen día, Buenos días. una consulta. En caso de hacer la modificación que indica, vamos a tener que modificar todo el documento, o sea, todo el proyecto. No es necesario modificar todo el proyecto, porque no hemos llegado todavía a conclusiones. Más bien lo que estamos haciendo ahora, la modificación de los objetivos específicos, es para que todo lo demás que vamos a ir trabajando tenga una lógica. No hay que modificar ni la metodología, no hay que modificar el cronograma ni la jerarquización de actividades. Estamos haciendo que los objetivos encajen en la estructura de proyecto que tenemos. No va a haber que hacer ninguna modificación. Ya, licenciado. Y dicen, disculpe, tenía una duda. Se supone que este trabajo que estamos haciendo es un perfil o es ya en sí el proyecto que vamos a defender. Ya es el proyecto que van a defender. Es la primera parte del proyecto que van a defender. Ya, ¿y cómo podemos saber, si, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Mi tema, ¿cómo puedo saber si es viable a defensa o no? ¿Cuál es tu tema? Eh, es la enseñanza de un idioma originario en nivel inicial. Estás relacionado con lenguaje y es un proyecto el que tú estás proponiendo. No tendría que tener mayor dificultad para no ser defendido. El problema sería que en el diagnóstico que tú vayas a encontrar identifiques que ese no es un problema. Mientras tengas claro que estás solucionando un problema latente que hay, tu trabajo puede ser defendido. Ya, licenciado, está bien, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta que haya, chicas? Sobre objetivos de diagnóstico específicamente sobre esto. Bien, creo que no. Vamos a pasar ahora entonces a lo que es la metodología. Bien, es importante que tengan ustedes claro esta estructura de la metodología. Este gráfico es importantísimo, chicas. ¿Por qué? Porque nos da a entender cuál es la lógica de la metodología del diagnóstico que estamos utilizando. Enfoque, método, técnicas e instrumentos.
Imaginen que esto va de lo general a lo específico, va de lo más grande a lo más específico que hay. Va de lo genérico a lo específico, es como como un embudo, si quieren verlo, que va desde el punto más grande que se toma en metodología de la investigación y ya te dicen lo más específico de metodología de investigación. ¿Cuál es? El enfoque es la parte genérica, es lo que nos va a dar, es lo que nos va a marcar el camino por donde vamos. El método es cómo se operativiza el enfoque. Las técnicas, cómo se operativiza el método. Y los instrumentos, cómo se operativiza las técnicas. La lógica de trabajo debería ser esta diapositiva que les muestro. Enfoque cualitativo, que es lo que estamos utilizando. Método descriptivo, que es lo que estamos utilizando. Y 3 instrumentos. El test, la entrevista, observación. Perdón, 3 técnicas. Test, entrevista y observación. Y tenemos a su vez 3 instrumentos, que son el TEPSI, la guía de entrevista y la guía de observación. ¿Qué ha pasado acá? Hay mucha confusión entre lo que es un enfoque y un método, y hay mucha confusión entre lo que es una técnica y un instrumento. La lógica para trabajar esto es entender la diferencia que hay entre un enfoque y el método. Es entender la diferencia entre el método y la técnica, y es entender la diferencia entre la técnica y el instrumento. El instrumento es lo más específico con lo que vamos a trabajar, y el instrumento es el TEPSI, la guía de entrevista y la guía de observación, que casi todas están trabajando con eso. Al menos creo que hay unas 2 o 3 personas que están trabajando de otra manera, o que están repitiendo entrevista o están repitiendo guía de observación. Pero la lógica es que hay un instrumento con el que es la hoja de papel, si quieren verlo, con la que van a ir al colegio y ustedes van a evaluar a los niños, a la profesora, para sacar sus conclusiones. Su instrumento es el TEPSI, es esa hoja de papel que ustedes van a tener, lo cual les va a permitir ir y verificar si el niño realiza o no realiza ciertas actividades. Es esa hoja que ustedes van a tener, con lo cual van a ir al colegio y van a hacer las entrevistas a la profesora y van a anotar las respuestas que les dé. Es esa guía de observación donde van a ir al colegio y van a ver si el niño cumple o no cumple con las actividades que ustedes le están indicando. Encima de ello está el test, perdón, la técnica, que es un poquito algo más general. Tienen técnicas como el test, y un test es el TEPSI, pero hay otros tipos de test más que van a tener. Pueden tener el test, que es el TEPSI, puede haber aquí el Bender, puede haber aquí el Zeiben, puede haber aquí el Goodenough, puede haber aquí todos los test que ustedes han llevado en psicometría. Entonces ahí van a tener varios tests, pero la técnica es el test y puede tener varios instrumentos. El test solamente es uno de ellos, y es que creo que todos lo están eligiendo porque saben cómo poderlo manejar, pero podría haber otra prueba más acá. En la entrevista, igual tienen una guía de entrevista, pero podría haber una guía de entrevista, podría haber un modelo de entrevista, podría haber una entrevista semiestructurada o un modelo de entrevista no estructurada. Entonces, como entrevistas, hay diferentes tipos de entrevistas, y estamos tomando una de ellas, que es la guía de entrevista. Igual estamos tomando uno que es la guía de observación. Entonces, tienen lo genérico que es la técnica, y de eso se desprende el test específico con el que van a trabajar. El método que ustedes tienen, el método descriptivo. El método descriptivo lo que busca ustedes es que ustedes, a partir de la información que van a recabar, puedan llegar a describir las cualidades de una población, puedan describir cuáles son las cualidades más importantes de la población con la que van a trabajar. Por eso usamos un método descriptivo, porque eso nos ayuda a describir los problemas que vamos a encontrar en la organización en cuanto a la motricidad, en cuanto al lenguaje, en cuanto a las matemáticas. Y utilizamos un enfoque cualitativo. Un enfoque cualitativo porque eso nos permite poder identificar, conocer las cualidades, conocer las problemáticas de la población. Pero puede ser que en su defensa o predefensa haya la pregunta: ¿cuál es la relación entre tu enfoque y tus instrumentos? ¿Cuál es la relación entre tu método y tus técnicas? ¿Cuál es la relación del enfoque con el método, o del método con los instrumentos, o el método con las técnicas? Y tienen que poder defender que estoy utilizando tal enfoque por tal motivo, tal método por tal motivo. Estoy utilizando estas técnicas por tales motivos, y estoy utilizando el instrumento por tales motivos, que puedan hacer esa defensa. Vamos a explicar un poco más a detalle. ¿Qué nos viene aquí el enfoque? En investigación se trabajan con 2 enfoques generales, el cuantitativo y el cualitativo. Muy importante, el enfoque cualitativo se emplea para llegar a mediciones, pero en el enfoque cuantitativo, lo que tenemos aquí, se emplea para poder medir, para poder comparar una variable con otra variable. En cambio, el enfoque cualitativo se usa para comprender los problemas y poder analizarlos.
Les doy un ejemplo. Ustedes pueden querer entender la relación que hay entre la adicción a los celulares o a los videojuegos y el rendimiento académico. Eso es un enfoque cuantitativo porque ustedes están midiendo, tienen que medir dos variables. O quieren ver la relación que hay entre el nivel socioeconómico y la deserción escolar. Tiene que ver también con un enfoque cualitativo porque van a hacer mediciones. En cambio, un enfoque cualitativo se usa para comprender problemas. ¿Y qué es lo que ustedes están buscando con el diagnóstico? Están buscando problemas, tienen que encontrar problemas. Por eso están utilizando un método cualitativo, porque están buscando comprender cuáles son los problemas. Enfoque cuantitativo, medir una variable. Cualitativo, comprender un problema. Es lo que estamos buscando. Se recomienda emplear para los proyectos de grado una metodología cualitativa, dado que el objetivo del diagnóstico es comprender y analizar problemas. Para realizar la descripción de la metodología se debe emplear un solo autor que explique con claridad el enfoque, método, técnicas e instrumentos. Observaciones que han habido de parte del tribunal. Una observación en esta parte era que utilizaban un autor para el enfoque, otro autor para el método, otro autor para las técnicas, otro autor para los instrumentos. Deberíamos buscar un autor que nos dé toda la perspectiva del enfoque que estamos utilizando, del enfoque, del método, mucho mejor de las técnicas, instrumentos, que nos diga, el enfoque cualitativo es tal cosa, el método descriptivo es tal cosa, las técnicas, pero que es el mismo autor. Sampieri es una gran opción. Les aconsejaría que utilicen a Sampieri para toda la metodología que van a utilizar, que usen las definiciones que él tiene. Les voy a pasar el libro ahora de Sampieri para que puedan trabajar con ese autor. Eso por el hecho de que cuando llegaban a la parte de metodología en la defensa, hablaban de un método, hablaban de un enfoque y hablaban de unas técnicas, pero de diferentes autores, y eran autores de diferentes cocientes. Era como que sacarlo al azar el autor que estaban trabajando. La idea es que haya una secuencia y haya una lógica y trabajemos con un autor que nos hable del enfoque, nos hable del método, nos hable de las técnicas. Por eso que les pido que podamos utilizar a este autor o otro autor que ustedes vean conveniente, pero yo les voy a pasar este libro para que lo tengan como referencia. Después de definir un elemento de la metodología, un elemento cualquiera de estos o estos, deben explicar por qué eligieron el enfoque, el método, técnica o instrumento. Es decir, es lo que les he pedido. Como un ejemplo que en su párrafo diga. Creo que tengo algo por acá. Algo como este ejemplo. Según Hernández, 2014, siempre formato APA, la investigación cualitativa se enfoca en comprender los fenómenos explorándolos desde la perspectiva de los participantes, en un ambiente natural y en relación con su contexto. Nos está dando la definición de una investigación cualitativa. Su segundo párrafo, ¿qué debe decir? Se decide emplear el enfoque cualitativo porque el propósito del diagnóstico es comprender el desarrollo motriz de los niños y niñas de 3 a 4 años del Centro Infantil Angelitos Felices, dado que este enfoque permite conocer los fenómenos desde el punto de vista de los participantes y se considera que es un enfoque adecuado para los fines del diagnóstico. Listo, algo así. La definición y en el segundo párrafo que coloquen el por qué están utilizando este método. Lo mismo hay que hacer con el método, con la técnica y con el instrumento. Quienes están trabajando con el método descriptivo analítico pueden trabajar solamente con el método descriptivo o combinarlo con el método descriptivo analítico. Sería mucho mejor que solamente hagan con el método descriptivo para que tengan solamente un método y todo sea más encaje y no nos compliquemos al momento de hacer la redacción ni la defensa y predefensa. Ahora, metodología del diagnóstico. El método que se emplee debe tener una relación directa con los objetivos y con el enfoque que estamos utilizando, como lo acabo de explicar. Dado que el fin del diagnóstico es identificar problemas, se puede emplear el método descriptivo, pues ayudará a describir los problemas que se puedan presentar. El autor que se emplea en el enfoque debe ser el mismo que se plantea en el método, es decir, autor que emplean aquí también tienen que emplearlo aquí. Como les digo, les recomiendo que usen a Sampieri para esto. Después de definir un elemento de la metodología, se debe explicar por qué se eligió el método, técnica e instrumento. Repetimos lo anterior. Técnicas. Las técnicas a emplear deben tener una relación directa con el enfoque y los objetivos. Tienen la técnica y a partir de la técnica que ustedes están eligiendo debe haber una relación con el método.
Las técnicas son formas generales de colección de información que se hacen visibles o operables con los instrumentos. De las técnicas vienen, de estas técnicas de acá, vienen los instrumentos, el TEPSI, la guía de entrevista y la guía de observación. Se recomienda utilizar el test, entrevista, guía de observación, pero aquí sería solo observación como técnica. Después de definir un elemento, se debe explicar por qué se eligió el enfoque, método, técnica o instrumento. Se aclara que si bien estamos un enfoque cualitativo, podemos aplicar un método cualitativo como el test. El test es un instrumento que nos permite medir, que persigue un objetivo de tipo cuantitativo, pero lo aplicamos en la investigación cualitativa como un complemento a las otras técnicas que estamos aplicando, que es la entrevista y la guía de observación. Finalmente, lo que es los instrumentos son el TEPSI, la guía de entrevista y la guía de observación. El test viene el TEPSI, de la entrevista la guía de observación y de la observación la guía de observación. Los instrumentos deben tener una relación directa con las técnicas. Cada técnica debe tener su instrumento. Los instrumentos recomendados son la guía de entrevista, la guía de observación y el test específico, como el TEPSI, Bender u otro que quieran utilizar. La guía de entrevistado de acciones que se espera que el niño realice permite observar conductas sin intervención del evaluador en curso o recreo salida. Algo importante con ello. En observación, muchas de ustedes han colocado actividades para pedir al niño que haga o que van a ver que el niño lo vaya a hacer. Aclararlo. Cuando hagan una guía de observación, pónganse en los zapatos que ustedes van a estar en el último asiento del curso y van a ver lo que el niño hace. Sin pedir al niño que haga algo, es decir, ustedes no van a tener ninguna interacción con el niño más allá de ver lo que el niño está haciendo. Y ahí tienen que evaluar sus conductas, indicando si hace o no hace lo que ustedes plantean en su guía de observación. La guía de entrevista es un conjunto, entonces, tienen que tener cuidado de poner preguntas que el niño haga habitualmente. Si ponen, por ejemplo, en el niño, se para en un solo pie durante 10 segundos. Esa no es una actividad espontánea que el niño vaya a realizar, que el niño haga todo el tiempo. Para que él haga eso, van a tener que pedirle, párate en un pie durante 10 segundos. Y no tienen que hacer eso, no tienen que interactuar con el niño. Solo tienen que observar lo que el niño hace. Para interactuar con el niño van a tener el TEPS y ahí van a ver seguramente preguntas donde pidan que el niño haga ciertas conductas o tenga ciertas actividades, como pararse en un pie, tocar un ojo, o otra cabeza, diferentes tipos de preguntas que se relacionan a lo que ustedes están buscando. Aquí son preguntas o conductas que vayan a ver ustedes en el entorno donde el niño esté sin que tengan que intervenir. La guía de entrevista es un conjunto de preguntas que la van a realizar a las educadoras o a los padres de familia, que tienen el objeto de identificar problemas en el tema, desde el punto de vista de la educadora. Aquí están preguntando o haciendo preguntas para conocer qué opinan un cierto punto o una cierta actividad que vayan a hacer o sobre su tema. Finalmente, el test es un instrumento cuantitativo validado que permite evaluar una variable de investigación. Ahora, vamos a ir un poco con lo que es la metodología en cuanto a las personas de interés y la validación de instrumentos. Cuando hagan las personas de interés, tienen que hacer una descripción detallada de las personas con las que se va a trabajar, no solo mencionarlas de manera superficial. En muchos casos han colocado en personas de interés solamente un párrafo de 2 líneas que decían: en la presente investigación se trabajará con 4 niños, una educadora en tal sala, nada más. Queda muy vago todo aquello y las preguntas que van a surgir: ¿por qué solamente con 4 niños? ¿Por qué solamente con una educadora? Tiene que describir acá: la presente investigación se la llevará a cabo en institución tal que tiene tantos estudiantes. Se trabajará específicamente en la sala Gatitos Felices, que tiene 10 estudiantes. Se trabajará con 4 de ellos porque cumplen con la edad recomendada, y con una educadora que es la persona que está a cargo de la sala. Algo así, algo más detallado, más explicado, porfa. Y segundo, vamos a ver la validación de los instrumentos. Se debe colocar las guías de entrevista y de observación en un formato estandarizado para que otros docentes, investigadores, puedan dar su visto bueno, puedan aprobar sus guías. Las preguntas no deben estar colocadas al azar, todas deben tener una lógica y un objetivo. La validación abarca aspectos de forma y de fondo. Ahora les explico un poco esto, que aquí hay muchas dudas cómo hacer esta validación de instrumentos. Las guías tienen que tener un formato estandarizado, tienen que estar en un tipo de letra, tienen que estar con un cierto tipo de margen, en un formato.
único para que pueda ser aprobado. No es que ustedes tienen que copiar el cuadro de validación y ponerlo en su documento. Eso no es lo correcto. Este es el formato para hacer la guía de la validación de los instrumentos, donde te dice los indicadores de forma y de contenido. Aquí te dice, ¿qué tiene que tener qué va a pasar? Esta hoja va a ser enviada al docente que va a hacer la validación. Y él va a revisar su instrumento, ese instrumento que ustedes hagan, en base a lo que le están pasando. ¿Y qué va a hacer él? Va a ver tamaño de hoja. ¿Cumple o no cumple? Cumple 5 puntos. Letra, Arial 12. ¿Cumple o no cumple? Cumple 5 puntos. Interlineado 1,5. ¿Cumple o no cumple? Cumple 5 puntos. Secuencia de preguntas. No cumple, digamos. Ponen 0. Codificación, no hay codificación, 0. Y así va a sacar un puntaje final, lo que le va a permitir ver al evaluador si está o no está en formato su trabajo. En formato para que lo pueda validar. Ahora, ¿cuál es el formato para la validación? Es que hagan algo como esto. ¿Qué tiene que tener? Aquí arriba tiene que salir en hoja carta, configurado para hoja carta inicialmente. Tiene que tener un título que sea guía de entrevista para evaluar la motricidad gruesa. Y dependiendo del tema que ustedes elijan, esto puede variar, puede ser uno, puede ser otro. Lo segundo, tiene que tener datos de referencia. Centro educativo, turno, aula, nombre de la educadora, fecha. Tiene que haber una instrucción que diga realizar las preguntas mencionadas a continuación de la educadora responsable del aula o curso donde se intervendrá. Preguntas, ponen las preguntas, todas las preguntas. Y dejan un espacio. Yo no dejé aquí espacio porque no me iba a entrar en la hoja. Pero dejan un espacio entre esta pregunta y entre la 1 y la 2, un espacio de unas 4 líneas para anotar ahí la respuesta que nos vaya a dar la educadora. Y esto, cuando ya lo tengamos listo, me lo van a pasar a mí y yo lo voy a remitir a dirección para que el docente tutor evalúe este instrumento que han hecho según esta guía de validación. Y ahí es donde va a ver la guía de entrevista. Tiene este tipo de letra, tiene este interlineado, tiene secuencia de preguntas, tiene encabezado, tiene título, tiene instrucción, tiene todo eso y nos va a decir si la aprueba o la rechaza. Lo mismo tiene que hacerse para la guía de observación para evaluar la motricidad gruesa. Ponemos dato para ojo que esta era la guía de entrevista. Esta es la guía de observación. Centro educativo, turno, aula, nombre de la educadora, fecha o algún otro dato más que consideren importante. Instrucción. Aplicar la guía de observación evaluando la presencia o ausencia de las conductas seleccionadas. ¿Qué van a hacer ustedes? Se van a ir al último asiento del curso. Bueno, ¿qué van a hacer ustedes? Ponen su guía de observación en este formato. Ponen aquí las conductas que han elegido. Me lo pasan a mí y yo voy a pasar ambos instrumentos, este y ese instrumento, a dirección para que ellos nos validen el documento y nos puntúen si está en base a estos indicadores que nos ponen. ¿Qué va a pasar? Ellos nos dicen, ok, está bien, nos dan el visto bueno. Nos dan el visto bueno y nosotros vamos a ir al colegio y vamos a hacer estas preguntas a la profesora. Vamos a anotar debajo de cada pregunta la respuesta. Vamos a ir al colegio, nos vamos a sentar en el último asiento del curso. Mientras hay la clase, vamos a ir al recreo, vamos a ir a la salida y vamos a ver si los niños cumplen o no cumplen con estas actividades. ¿Cómo? Corre coordinando sus movimientos, sí. Supongamos que los niños hacen esto. Juega coordinando con los movimientos de las extremidades, sí. Camina coordinando sus movimientos, sí. O ponemos no y ponemos qué observaciones tenemos. Eso se llena con sí o con no, ¿ok? Hasta acá, en la metodología del diagnóstico, ¿alguna pregunta antes de terminar? Solamente preguntas relacionadas a este punto, por favor. Una consulta. ¿Sí? Claro. Esto de la guía de observación, eso se va a aplicar una vez nosotros, ¿cómo le puedo decir? Apliquemos nuestro trabajo. ¿Eso es esto? O sea, por decirle, yo como estoy haciendo la enseñanza de un idioma ordinario, yo voy a dar mi clase en el aula y después de eso, o a medida que vaya pasando la clase, voy a ir aplicando esta guía de observación, o sea, poniendo sí, no, digamos, entiende lo que se le dice en Aymara, digamos, sí, no, así. No en línea. No es para eso. Pero para eso vuelvo una vez más a lo que explicábamos al inicio, la lógica del proyecto de grado. El proyecto de grado tiene 2 etapas. Tiene el diagnóstico y tiene la intervención. En el diagnóstico tú tienes que encontrar un problema
Una vez encuentres el problema, recién planteas la solución al problema que has encontrado. Ya. Las técnicas que estamos nosotros planteando, esas 3 técnicas, son para identificar el problema. Por eso vamos a utilizar una entrevista, una guía de observación o un test, para que nosotros podamos, con esas técnicas, encontrar un problema, jerarquizar los problemas que hay, analizar el problema. Y luego, recién en base a este diagnóstico, este análisis de problema que hemos hecho, plantear una solución, Ya, que es... perfecto. Entonces, y ese es con, el antes. Así más ese o es el menos. antes, correcto, ese es el antes. Ya cuando planteemos la solución y tú intervengas con el grupo con tu grupo de estudiantes, ahí recién vas a tener tus propias actividades, tu propia guía de observación, ahí vas a plantear si haces una guía, haces un examen, haces un cuestionario, lo que tú quieras aplicar o lo que tú plantees aplicar, ahí es donde tú vas a poder aplicarlo. Eso es después, cuando ya tengas que intervenir. Pero lo que yo les estoy mostrando es el antes, es para identificar la problemática. Ya, licenciado. Ahora sí me queda claro. Gracias. No tienes de qué, Verónica. ¿Alguna otra pregunta, chicas, sobre el diagnóstico, sobre la metodología, específicamente sobre este punto? Licenciado, yo le quiero preguntar algo. ¿Se ¿Ya? puede? Sí, claro, venga. En mi caso, licenciado, que es lógico matemático, ¿tendría que entrevistar también a los padres de familia o no? ¿O solamente a la educadora? Nos vamos a complicar. Para tu caso, sería ideal que estás trabajando con un test, ¿no ve? Sí, Estás trabajando con esta guía de observación sí, y estás trabajando con tu entrevista para la educadora. exacto. Suficiente Sí, que lo dejes con eso, en sí, porque si haces... Dime, dime. sí, en sí he trabajado tanto para las educadoras, para los padres de familia y para los niños. En sí ya lo tengo, pero me falta que me corrija. Ahora, el problema es que sí necesariamente tengo que evaluar a mis niños, por ejemplo, en el momento cuando dicen así como el movimiento, si está bueno, qué va a llevar, no ve las preguntas a dirección. Esas preguntas a mí también me sirve eso, licenciado, tengo que hacerlo también en su movimiento de niño, como es un ejemplo. En el recreo nos dijo, no ve que observemos a los niños. Eso ¿Te refieres también, a tu sí, guía de observación? sí, Sí, tu guía de observación tiene que ser validado por dirección. ya. Y diremos, como no estamos yendo a hacer las prácticas, entonces supongo que tal vez eso quería salir de la duda, licenciado. ¿Cómo voy a evaluar a mis niños si en caso no los tengo? Hacerlos, la evaluación. No estamos yendo a prácticas. Como te digo, Herminia, esas preguntas las llevaremos para el final de la sesión, que son preguntas genéricas en Ya, cuanto a la situación que listo, estamos ya, pasando y todo aquello. Aquí nos ya, listo. concentraremos en la parte de Sí, sí, metodología. En ya, cuanto a la está bien, pregunta, dice. dale, Herminia. En cuanto a la pregunta que me haces, solamente prepara una entrevista para pero para la educadora. No, no hace falta que hagas una entrevista también con los padres de familia, dado que Ya, si ya estaríamos cumpliendo con los requisitos que nos van pidiendo. Mientras más ya, hagamos, nos complicamos también un poquito sí, más. ya. Entonces, solo para las educadoras Solo y los educadores. niños aparte. Ya, Correcto. está bien. Ya, Lice, gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicas, sobre metodología? Licenciado, Sí. quería preguntarle de lo de la parte de metodología, tanto sería para proyecto de grado como monografía que tenemos que buscar un solo autor, porque yo Correcto. sí busqué de Sampieri, pero de otros autores, porque de Sampieri no me apareció otras cosas. Correcto. Les recomiendo que para ojo, quienes vayan a hacer, estamos ahorita con proyectos de grado, pero quienes estén trabajando pero en monografía, también tienen que hacer toda esta metodología que acabo de explicar y también tienen que hacer esta validación. Entonces, les recomiendo que utilicen un solo autor. Yo les voy a pasar un libro ahora, un libro bien facilito de leerlo, bien sencillo que se los conseguí por ahí, para que puedan trabajar y podamos tener un solo autor de referencia, para que no tengan problemas al momento de la defensa. Porque ahí corremos el riesgo de que te pregunten qué relación hay entre el autor 1 entre el autor 1 y el autor 2 que propones. ¿Qué relación hay entre Sampieri que propones como enfoque y el autor Benito que propones en tu metodología? ¿Por qué has utilizado dos tipos de autores?
Entonces ahí te pueden hacer ese tipo de preguntas que va a ser difícil poderlas contestar si no tenemos un amplio conocimiento en metodología. Entonces, para evitar ese problema es mejor encontrar solamente un autor que nos hable de todo lo que es metodología y basarnos en la coherencia que tiene ese autor. Es por eso que les pido que hagamos eso. Respondo tu pregunta con eso, Nilda, ¿puede ser? No, Gabriela o Alejandra. Gracias, Alejandra, Vincent. ¿respondo a la pregunta con eso? Sí, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta, chicas? Licenciado, buen día. Buenos días, ¿con quién hablo? Con Elizabeth, licenciado. Quería hablar respecto a las técnicas, respecto a mi tema. Dale, vamos, ¿cuál será? Sobre los videojuegos y no he encontrado un test que sea dirigido a niños de 4 a 5 años. No hay un test. Entonces usted me dijo que haga un cuestionario ¿Ya? y tampoco voy a aplicar lo que es la técnica de observación. Entonces, en la primera parte donde usted explica del test y abajo sobre el TEPSI, en mi caso, ¿cómo sería del cuestionario? ¿Cómo tendría que ir? Bien, para tu caso nos vamos a ir a esta diapositiva. Tú Sí. no vas a aplicar guía de observación, ¿no ve? No. No, lo que la apliques. Un test, no consigues un test, tienes tu entrevista. Tu entrevista Sí, tiene que ir para las educadoras y para los padres de familia. Y adicionalmente sí. hay que hacer un cuestionario. El cuestionario es otra técnica que, digamos, sería la cuarta técnica, una categoría diferente que vendría aquí, cuestionario. Y mediante este cuestionario es que nosotros vamos a trabajar. Eres la única persona que está trabajando con cuestionario, por eso es que no lo he colocado acá. Pero en tus técnicas estás utilizando la técnica del cuestionario o encuesta, ¿ok? Ya. ¿Y qué iría No sé en instrumentos? es lo mismo, cuestionario va en técnica y también va en instrumento. La lógica de ello es que el cuestionario es una técnica que te va a permitir recolectar información a partir de preguntas que tú vas a hacer a los niños. Y se vuelve instrumento cuando tú ya planteas tus preguntas, cuando tú ya planteas las cuestionantes que tú le vas a hacer a los niños. Ah, ya, licenciado. ¿Ok? Entonces, coloca cuestionario en ambos lugares, Ya, eso acá y sí es. acá. Ya, ya, licenciado. Ya, perfecto, Y muy bien. Dime. respecto al método, ¿el método descriptivo va a ser para todas, licenciado? ¿O Sí, va a para depender todas. del título? No, para todas el método descriptivo se adecua para todas. Algunas estaban utilizando el método explicativo, pero nos vamos a complicar mucho con un método explicativo. Es mejor un método descriptivo. Ah, ya, ya, está bien, licenciado. Gracias. Dale. ¿Alguna otra consulta, chicas? Bien, voy a tomar Licenciado, sus... disculpe, todo Ahora, dime, esto es para lo que es proyecto de grado, ¿no es cierto? Para lo que es proyecto estamos hablando. para lo que es proyecto de grado, pero repito que quienes estén haciendo proyecto de grado, pero quienes estén haciendo monografía, también van a tener que tocar lo que es metodología. También van a tener que tocar objetivos, marco institucional. En la monografía eso se toca un poco más adelante, pero igual tienen que ver todo esto en quienes hagan monografía. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero lo que estoy explicando casi sirve para las dos con algunas diferencias que las voy a aclarar con la segunda parte de la clase que va a ser específicamente para monografía. Está bien, licenciado, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, chicas, hasta lo que es metodología? Licen, una pregunta. Claro. ¿Nombre? ¿Cuál es tu Eh, nombre? Romina, Domina, dime, ¿qué pregunta tienes? Licen, como usted nos estaba diciendo, el test es cuantitativo, ¿no ve? Y no vamos a tener ninguna dificultad al momento de defender nuestro trabajo porque ya que va a ser el enfoque cualitativo, va a ser describir el problema y todo eso, licenciado. Qué buena pregunta, muy bien. La respuesta cuando te hagan esa consulta es que la técnica, el enfoque que tú estás manejando es un enfoque cualitativo. Sin embargo,
estás complementando las técnicas que tú estás trabajando, la técnica de la observación y de la entrevista con un test. Ese test que tú estás aplicando no hace que tu trabajo se vuelva directamente cuantitativo, porque solamente lo estás tomando como referencia para validar la información que estás encontrando en tu entrevista y en tu guía de observación. Esa tiene que ser tu respuesta para que no tengas problemas. Es un complemento, nada más. Ah, ya, licenciado, gracias. No tienes de qué, Romina. ¿Alguna otra pregunta, chicas? Bien, tomaré su silencio común que no hay más preguntas y todo está entendido. Vamos a ir a la última parte, que es el marco teórico. El marco teórico, que es hasta donde tendría que presentar su proyecto de grado. ¿Qué les voy a pedir que hagan acá? El marco teórico es una estructura que permite respaldar la problemática abordando las variables que van a plantear en su trabajo. El marco teórico, ¿cómo se lo tienen que hacer? Se tiene que comenzar por un esqueleto que ustedes hagan del marco teórico, que considere variables importantes, o las variables más importantes, o las dimensiones que van a abordar en su trabajo. Les doy un ejemplo. Vamos a trabajar con este cuadrito que hay acá. Supongamos que el título de mi trabajo es estimulación de la motricidad gruesa mediante el método Montessori en niños de 3 a 4 años del colegio, del centro educativo Patitos Felices. Supongamos que ese es el título que yo tengo. Estoy trabajando ¿con qué? Con motricidad en base al método Montessori. ¿De qué tiene que hablar mi marco teórico? Tiene que hablar de qué es la motricidad y qué es el método Montessori. En la motricidad hablaré de la definición, las características, las dimensiones de la motricidad. Ahí hablaré de lo que es el equilibrio, la postura, la coordinación. Hablaré de la estimulación y las dificultades que en el desarrollo que puedan haber. Esto es tentativo. Y yo lo he colocado eso ahí a ojo de buen cubero. Ustedes lo tienen que modificar en base al tema que ustedes vayan a tener o a las variables que vayan a trabajar en la motricidad gruesa. Pueden trabajar yo trabajo con equilibrio, coordinación y equilibrio, que es lo que más he visto en las defensas. Pero si ustedes quieren poner otra que sea reflejos o alguna otra actividad importante de acuerdo a la edad con la que vayan a trabajar, lo pueden hacer. No es un formato que no pueda ser modificado. Pero lo que tienen que tomar en cuenta es que tienen que hablar de las dos variables, motricidad y el método que ustedes van a utilizar. Alguien está trabajando, por ejemplo, con método ABN. Creo que es Herminia, ¿no es así? Sí, Herminia. sí, Lice, es el mío. Sí, sí, es el mío. ¿Me dices el nombre el título, por favor, de tu trabajo? Ah, ya, licenciado. Es el... Perdón, licenciado. Creo que es razonamiento matemático, ¿no ven? Sí, la primera parte, licenciado, lo he modificado porque he buscado que no me daba tanto el título. Entonces, le he modificado el título para poder, diremos, guiarme. Léemelo, por favor, lo voy a utilizar como ejemplo. Ya, licenciado. Enseguida, Liz. Ay, enseguida, Liz. Ya, no, tranquila, no te preocupes, voy a trabajar con lo que me acuerdo. Creo que el tema ya la tengo, Liz. Ya lo tengo. Es aplicación del método algoritmo abierto basado en números para el desarrollo del pensamiento lógico matemático en niños de 4 a 5 años del Centro Infantil San José de la ciudad de La Paz. Bien, ahí Herminia nos está hablando del razonamiento lógico matemático, que es con lo que va a trabajar. Sí. Esa variable con la que ustedes van a aplicar, sea razonamiento matemático, lenguaje, sea motricidad fina, pues sea movimientos grafomotrices, sea coordinación motora, o la variable que vayan a utilizar la ponen acá. Ese es el primer capítulo de su marco teórico. Y ahí colocan todas las características de lo que van a trabajar. Luego de eso tienen que hablar del método con el que van a trabajar. En este caso hay un método Montessori, pero hay un método ABN y hay un método del algoritmo de no sé qué que nos ha mencionado Herminia, que también lo teníamos que colocar aquí.
Sí, algoritmo abierto, basado en el método. Ahora, ¿qué El tendrían método ustedes que colocar de su método? Antecedentes del método, cuándo se ha creado el método, cuáles son las finalidades del método, cuáles son las áreas de estimulación que este método hace, qué actividades tiene, qué materiales se necesita o algún otro o algo más. Lo que les coloco aquí en este esqueleto de marco teórico es una serie de puntos que tendría que tocar su marco teórico, que puede ser que lo modifiquen si ustedes quieren o lo puedan mantener dependiendo del tema que ustedes tengan. Pero la primera parte, el primer paso para elaborar un marco teórico es elaborar este esqueleto que ustedes tienen. Esto es lo primero que tenemos que hacer, porque esto que hacemos nos tiene que dar la lógica de que lo que vamos a tocar aquí adentro en cada variable es correcto. Ahora, se debe realizar el marco teórico en base al formato APA, considerando las citas y las paráfrasis, lo que hemos llevado para el anterior examen. Se debe incluir en el marco teórico el método con el que se realizará la intervención. Cuando digo método, me refiero a este método. Y aquí, chicas, por favor, igual, pónganme atención todas con lo que voy a explicar. Hay dos métodos que ustedes tienen. Tienen el método de intervención y el método de evaluación. Preguntas que han habido en las predefensa. ¿Cuál es la diferencia entre tu método de intervención y tu método de evaluación? Las chicas han quedado en blanco cuando les han hecho esas preguntas. La diferencia es que el método de evaluación es este método. Este es el método de evaluación o método de diagnóstico, si quieren verlo. El enfoque, el método, las técnicas y los instrumentos. Pero el método de intervención es lo que ustedes están proponiendo. El Montessori, el ABN, el método del algoritmo de no sé qué que nos habla en línea, o el método Aurcutier, no sé qué cuánta cosa más se le ha ido ahí. Esa es la diferencia. Una cosa es el método de intervención y otra a los chicas se me escucha, ay, recuperé la señal. Ahora, debe haber un espacio siempre para el método. ¿Por qué? Porque han observado allá en las predefensas que eran actividades aisladas las que proponían. Una persona quería trabajar con motricidad gruesa y nos ponía varias actividades, pero eran actividades aisladas. Nos decía, esas actividades tienen que estar dentro de un método que tú estés encontrando. Tienes que buscar un método el cual respalde las actividades que tú estás haciendo. No es buscar actividades de manera aleatoria. Entonces les recomiendo que busquen un método que pueda, que les pueda ayudar para poder trabajar. Finalmente, después de cada definición, de la definición, de anotar las características, las dimensiones, tienen que hacer una relación o un comentario propio. Los autores anteriormente mencionados coinciden en colocar en qué. Si bien la definición propone que en la población con la que se interviene se identifica que, poner ahí su comentario. De acuerdo con la anterior definición, se evidencia que los criterios señalados son evidenciados en la población, es decir, hacer comentarios acerca de la teoría que ustedes están colocando. No solamente copiar y pegar lo que vean en un libro lo que vean, o lo que vean en internet, sino que aquello que vayan a colocar, debajo de la definición que vayan a colocar con el autor y en formato APA, debajo ustedes pongan un comentario sobre aquello que ustedes están observando, están viendo. Debajo de lo que ustedes vayan a colocar, haya siempre un comentario, una relación, analizar lo que dice el autor, relacionar lo que dice el autor con la teoría, con la práctica, relacionar la definición que nos dice el autor con el contexto en el que estamos. No tiene que ser esto necesariamente en todos los párrafos de su trabajo, pero sí tiene que ver en los puntos más importantes de algunas opiniones suyas. ¿Alguna pregunta en el marco teórico, chicas? Licen, una pregunta, le habla Romina. Romina, claro, dime. Licen, sí o sí tiene que tener método nuestro proyecto.
están observando que sí debería haber un método en los proyectos. Están observando están pidiendo que no se hagan actividades aleatorias o buscar actividades al azar. Eso te lo digo que es la recomendación que ha habido en los comités, que esto siempre esté respaldado por un método, por una forma de intervención que esté previamente definida para que no busquen actividades aleatorias. Eso está surgiendo como observaciones en los tribunales de predefensa. Sí, licenciado, porque de mí mi título es elaboración de materiales didácticos. Bueno, en tu caso, si tienes como respaldar que esa elaboración de materiales didácticos no tiene un método y estés preparada para una pregunta, pues entonces no hay problema. Ahí podrían preguntarte, ¿por qué no te has basado en ningún método? ¿Qué responderías ahí? ¿Cómo, licenciado? Ahí te preguntarían, digamos que yo soy tu tribunal en la predefensa y te digo, ¿por qué tu intervención no se ha basado en ningún método? ¿Qué me Ay, respondes? no, ya me ha quemado, licenciado. Eso les ha pasado a los estudiantes y han quedado quemadas al momento de dar la evaluación. Ahí tendrás que decirme, porque yo estoy proponiendo crear nuevas actividades y no hay un método para esto. Tendrás que fundamentarme de esa manera, explicarme por qué no necesitas un método. Si tienes cómo fundamentarme eso, no hagas un método. Pero si no tienes cómo hacer eso, cuidado que te pregunten eso en tu predefensa en octubre. Ya, licenciado. Licen, ¿Sí? mi caso lo propio con el tema de la enseñanza de un idioma originario, porque para eso tampoco hay un método. ¿Estás segura que no hay para idioma originario? No, está bien. La misma pregunta va a ir para ti. ¿Por qué no estás utilizando un método? O sea, porque yo voy a proponer actividades para la enseñanza del idioma, precisamente porque no hay el nivel inicial. Eso tienes que responder. No, en nivel inicial no hay ningún método que nos pueda sustentar el enseñar un idioma original. Por eso son actividades aisladas las que yo estoy proponiendo. Si lo hablas de esa manera y lo explicas así, queda claro. Tienen que estar preparadas para esa pregunta. ¿Cómo? Puede ser que no tengan su método, pero si les hacen esa pregunta, ¿cómo responden? ¿Cómo salen del paso? Claro. Ya, licenciada. Gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta, chicas? Sí, ahora, licenciado, disculpe, en el caso de que, bueno, si bien hay un método, pero yo no quiero replicar ese método, yo, digamos, quisiera, o sea, se puede crear también, o sea, porque usar un método que ya existe, pero entonces, ¿dónde está nuestro aporte? Eso es lo que, digamos, me estoy confundiendo tal vez, porque se supone que si tú haces un proyecto, estás proponiendo algo, una propuesta, supuestamente que es un aporte tuyo para la educación, ¿no? Para la educación. Entonces, Entiendo, seguir es como copiar otro método, hacer, entonces en ese caso no hay pues nuestro aporte, o yo estoy confundida, entiendo. ¿no? Entiendo tu punto de vista, Paola. Sin embargo, digamos que estamos en la predefensa. Tú me presentas tu trabajo, yo soy tu tribunal y te pregunto, ¿por qué no te has basado en ningún método? ¿Qué me respondes? En este caso, licenciado, yo podría responderle que si bien hay métodos que cada uno tiene sus características, yo estoy proponiendo otro que también ayuda o que por alguna razón prefiero proponer este método, esta ¿Por otra qué forma razón? tal vez. Porque puede haber dificultades con los otros métodos en cuanto a la aplicación o en cuanto a los materiales o en cuanto al contexto en nuestra ciudad, ¿no? En nuestra educación nacional, porque muchos métodos son también de afuera. Si puedes sustentar eso con argumentos sólidos en una defensa, no hay problema. No tú puedes crear el método. Pero si no puedes sustentar eso, o sea, ¿qué les digo? Les estoy diciendo que se puedan preparar para esa pregunta, porque si eso sale en su tribunal o en su predefensa y ustedes no tienen cómo poder responderlo, pueden tener problemas para aprobar la predefensa que les vaya a tocar. Es decir, les estoy transmitiendo lo que ha pasado en las predefensas para que ustedes no tengan ese problema. Si consideras que no es necesario hacer un método y tú quieres innovar con un método propio, con una creación y una elaboración propia que tú quieras hacer, pues perfecto, vamos para adelante.
adelante, hagámoslo de esa manera. Pero tienes que poder responder esa pregunta con bastante coherencia y con bastante seguridad para que no tengas ningún problema. Me refiero, a eso va más que nada el comentario que les hago, Paola. Está bien, licenciado, gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta, chicas, antes de terminar? Bien, voy a tomar su silencio como un que todo está claro y entendido hasta acá. Bien, chicas, ahora nos vamos a dar unos minutos de descanso, por favor. Nos conectamos en 20 minutos. Tanto hablar la garganta se me ha secado y me está picando un poco. Voy a tomar algo. Nos daremos un pequeño descanso. 11 en punto nos volvemos a conectar para trabajar la monografía. Por favor, quienes estén haciendo proyecto de grado, también tienen que conectarse a monografía porque en el examen que vamos a dar hay 5 preguntas de proyecto de grado y 5 preguntas de monografía. Así que, por favor, volvámonos a conectar en un momento más. Igual lo que voy a hablar para monografía les va a servir en proyecto de grado porque en algunas etapas de su trabajo van a tener que ver planteamiento de problema, van a tener que ver algunas preguntas, van a tener que ver lo que es el análisis de causas y efectos que hacen en una monografía como tal. Bien, chicas, nos conectamos en unos 20 minutos, a las 11 en punto, por favor. Dicen. 12 en punto, Licen. Ah, no, perdón, cierto, mi reloj está atrasado. 12 en punto, al mediodía nos encontramos, chicas. Allá, Lice, 2 en punto. Okay. 12 en punto, en 20 minutitos. Chao, chao.